A Hollywood le encanta fingir que cada película está destinada a ser grandiosa, pero el año 2024 demostró una vez más que incluso las estrellas más grandes y los presupuestos más abultados pueden fracasar más fuerte que un fuego artificial mojado. La verdad es que ver un gran éxito de taquilla estrellarse y arder es casi más entretenido que los éxitos. ¿Por qué nos encanta un buen desastre? Tal vez sea el espectáculo, tal vez sea el caos. Prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en los pozos de dinero que hicieron que los ejecutivos de los estudios perdieran más sueño que la cafeína. El Ministerio de la Guerra poco caballerosa suena como algo seguro en papel. Guy Ritchie dirigiendo un thriller de espías de la Segunda Guerra Mundial con Henry Cavill, liderando un equipo de pícaros británicos que luchan contra los nazis usando tácticas poco ortodoxas. Historia, acción, espionaje. ¿Qué podría salir mal? Aparentemente, casi todo una vez que salió del tablero de diseño. El presupuesto se disparó a casi $100 millones, reforzado por una fuerte campaña de marketing, prometiendo una aventura cruda pero elegante. Al público se le dijo que esperara una mezcla de Inglourious Basterds y Kingsman, una combinación de arrogancia y acción trepidante. En cambio, lo que obtuvieron fue una película que lucía genial en los trailers, pero que fracasó en su ejecución. La historia se sintió desigual, el humor incómodo y el ritmo se estiró demasiado. Los críticos lo llamaron un guiso a medio cocinar de buenas ideas, mientras que los espectadores simplemente se encogieron de hombros y siguieron adelante. Lo que realmente dolió fue el momento. Los dramas de guerra sin superhéroes o marcas de franquicia ya enfrentan una batalla cuesta arriba, y estrenarlo durante una temporada llena de estrenos condenó sus posibilidades. El público internacional tampoco asistió, y la película luchó por superar incluso $40 millones a nivel mundial. Después de dividir la taquilla y los gastos, las pérdidas superaron los $60 millones, dejando a Lionsgate buscando una explicación. La lección aquí es que, incluso con un director conocido por su estilo y un elenco lleno de carisma, todavía necesitas más que tiroteos en cámara lenta y frases cortas para mantener los asientos llenos. El Ministerio de la Guerra, poco caballerosa, quería ser una reimaginación ingeniosa y elegante de la historia olvidada. En cambio, se convirtió en otro ejemplo de por qué las épicas de guerra, sin un enfoque novedoso, son una de las apuestas más arriesgadas de Hollywood. Twisters. Se supone que las películas de desastres se venden solas. Tornados arrasando pueblos, cazadores de tormentas compitiendo contra la naturaleza, efectos visuales llevados al máximo espectáculo. Debería ser una receta fácil para un éxito de verano. Twisters, anunciado como el sucesor espiritual del clásico Twister de 1996, tenía todas las razones para ser un gigante de taquilla, pero en 2024 la tormenta se desvaneció antes de poder siquiera cobrar fuerza. Universal y Warner Brothers invirtieron más de $200 millones en este espectáculo arremolinado, esperando que la nostalgia más la tecnología moderna garantizaran el éxito. El marketing se apoyó fuertemente en referencias al original, con trailers que prometían tormentas impresionantes y acción al borde del asiento. Sin embargo, cuando el público asistió, el espectáculo no fue suficiente para ocultar un guión vacío. Los personajes parecían superficiales, el diálogo forzado y el núcleo emocional que hizo que el original resonara estaba completamente ausente. En lugar de sentirse atrapados, los espectadores sintieron que estaban viendo una simulación meteorológica, con demasiado CGI y muy poco corazón. Los críticos señalaron que la película nunca decidió qué quería ser. ¿Era una secuela de legado? ¿Un reinicio? ¿O solo una exhibición de desastres de gran presupuesto? Las redes sociales se sumaron, con memes que se burlaban de escenas que se suponía debían ser serias. La taquilla internacional, a menudo un salvavidas para los éxitos de taquilla de Hollywood, tampoco la rescató. Al final de su exhibición, Twisters apenas superó los $130 millones a nivel mundial, lo que se tradujo en una pérdida asombrosa, estimada entre $80 y $100 millones. La verdadera sorpresa fue cómo una película con todos los elementos correctos, nostalgia, escala y espectáculo, aún logró colapsar bajo su propio peso. En un año lleno de fracasos cinematográficos, Twisters fue un recordatorio de que el rayo rara vez cae dos veces en el mismo lugar. A veces, incluso una tormenta tan grande simplemente no mueve la aguja. Kung Fu Panda 4. Cuando DreamWorks revivió su querida franquicia en 2024, las expectativas eran altísimas. Po el Panda ya había llevado 3 películas a la gloria de la taquilla, generando mercancía, derivados e incluso atracciones en parques temáticos. En teoría, Kung Fu Panda 4 debería haber sido otro éxito fácil, pero Inst.
En lugar de alcanzar el éxito de taquilla, tropezó con una decepción financiera. Con un presupuesto de producción de aproximadamente $120 millones y una campaña de marketing masiva, la película fue diseñada para atraer tanto a la nostalgia como a nuevos fanáticos a los cines. Los trailers prometían a Poe entrenando a la próxima generación de guerreros, grandes risas y más espectáculo de artes marciales que nunca. Se suponía que las familias acudirían en masa, pero cuando la película finalmente llegó, el público se encontró viendo una repetición de tramas anteriores con mucho menos encanto. La profundidad emocional que hizo destacar a las dos primeras películas fue reemplazada por bromas predecibles y nuevos personajes planos. Los críticos no fueron crueles, pero tampoco entusiastas. El consenso fue claro. La película no era mala, pero no era necesaria. Para una franquicia que construyó su nombre en el corazón y la originalidad, ser simplemente aceptable no es suficiente. Peor aún, el mercado internacional, especialmente China, que había sido una potencia para entregas anteriores, no fue tan entusiasta esta vez. La película apenas superó los $100 millones a nivel mundial, dejando a DreamWorks y Universal con números rojos. Las pérdidas se estimaron entre $50 y $70 millones después de los costos de marketing. La conclusión, incluso los favoritos de la familia tienen fecha de caducidad. Kung Fu Panda 4 recordó a los estudios que el público no acude automáticamente a las secuelas a menos que se les ofrezca algo nuevo. La nostalgia puede abrir la puerta, pero si la historia parece reciclada, los espectadores no se quedarán a terminar la comida. Kingdom of the Planet of the Apes. La franquicia de El planeta de los simios ha sido una de las historias de regreso más sorprendentes de Hollywood. Desde sus orígenes en los años 60 hasta la aclamada trilogía moderna, el público parecía estar listo para más. Pero cuando Kingdom of the Planet of the Apes llegó en 2024, con un imponente presupuesto de $170 millones, la taquilla no rugió, apenas chirrió. La película intentó trazar un nuevo y audaz rumbo establecido generaciones después de la saga de César. La mercadotecnia prometía visuales impresionantes, captura de movimiento avanzada y una nueva perspectiva del mito de simios contra humanos. Y aunque los efectos generados por computadora eran impresionantes, tanto críticos como audiencias se quejaron de que la historia se sentía inflada y desenfocada. Sin la columna vertebral emocional de César, la película carecía de un centro fuerte. En lugar de una continuación apasionante, se sintió más como un relleno, extendiendo una narrativa simple a lo largo de un tiempo de ejecución que se sintió innecesariamente largo. Los números internacionales ofrecieron algo de alivio, pero el público doméstico fue indiferente. Para una franquicia que se había enorgullecido de su profundidad emocional y alegoría, que la taquilla de la película no superara los $140 millones a nivel mundial fue una decepción. Después de considerar los costos de marketing y distribución, los analistas estimaron las pérdidas entre $80 y $90 millones. Kingdom quería demostrar que la serie aún tenía vida, pero terminó demostrando lo contrario. A veces, continuar una franquicia solo porque puedes no significa que debas hacerlo. En un año definido por fracasos, este se destacó como un recordatorio de que incluso la tecnología de gran éxito no puede ocultar una historia débil. La película de Garfield. Pensarías que un gato naranja ingenioso, con reconocimiento de nombre global, sería una apuesta segura. Garfield es un ícono cultural, desde las tiras cómicas de los domingos hasta innumerables especiales animados. En 2024, Sony apostó en grande por revivirlo con una película animada por computadora protagonizada por Chris Pratt como la voz de Garfield. Pero en lugar de abrirse camino hacia el éxito, la película acumuló grandes pérdidas. El presupuesto rondaba los $100 millones, con Sony confiando en que las familias acudirían a ver una comedia ligera para todas las edades. El marketing se apoyó en la pereza característica de Garfield, su obsesión por la lasaña y sus payasadas slapstick. Pero la película en sí, los críticos la criticaron por falta de inspiración, llamándola poco más que una caricatura de sábado por la mañana alargada. Los chistes eran predecibles, el ritmo lento y los personajes secundarios poco memorables. El público estuvo de acuerdo, las familias lo evitaron en favor de otras ofertas animadas, y la asistencia internacional fue sorprendentemente baja para un personaje con supuesta atracción global. Las redes sociales se burlaron de la película por parecer desactualizada, con memes que comparaban las acciones sin vida de Garfield con sobras recalentadas demasiadas veces. Para cuando salió de los cines, la recaudación apenas superó los $60 millones a nivel mundial. Con el marketing incluido, los analistas estimaron una pérdida de alrededor de $70 millones.
Lo que más dolió fue que Garfield no solo fue una decepción financiera, sino que también dañó las esperanzas de Sony de lanzar otra franquicia amigable para niños. En lugar de reavivar la nostalgia, recordó a todos que algunos personajes es mejor dejarlos en las historietas dominicales. Imaginario. El horror ha sido durante mucho tiempo la apuesta más segura de Hollywood. Presupuestos pequeños, rodajes rápidos y fanáticos leales suelen garantizar un beneficio ordenado. Por eso, cuando Blumhouse presentó Imaginario en 2024, las expectativas eran modestas pero confiadas. En cambio, se convirtió en uno de los fracasos de terror más extraños del año. Con un presupuesto de $40 millones, ya de por sí excesivo para el género, y una campaña de marketing que lo promocionaba como el inicio de una nueva franquicia sobrenatural, Imaginary debería haber tenido un rendimiento constante. La historia seguía a una mujer que se reconectaba con su amigo imaginario de la infancia solo para descubrir que es mucho más siniestro de lo que recuerda. En teoría, la premisa sonaba espeluznante y fresca. En pantalla, se desmoronó. Los críticos destrozaron la película por sus sustos genéricos, actuación rígida y un final desordenado, sobrecargado de CGI torpe. Al público tampoco le impresionó. El horror prospera con el boca a boca, pero este fue inexistente. En cambio, las redes sociales convirtieron a la supuestamente aterradora criatura en un meme, con los fans riéndose de su diseño en lugar de gritar por él. La taquilla contó el resto de la historia. Imaginary apenas recaudó $10 millones en todo el mundo, lo que se tradujo en pérdidas de más de $50 millones una vez incluido el marketing. Para Blumhouse, la vergüenza fue profunda. El estudio había construido su reputación con éxitos modestos y efectivos como Paranormal Activity y The Purge. Imaginary mostró lo que sucede cuando el horror abandona la atmósfera y la tensión por efectos inflados y narraciones superficiales. Incluso un género construido sobre la rentabilidad no es inmune al fracaso cuando se ignoran los fundamentos. Lisa Frankenstein mezcla una comedia romántica adolescente con vibras de terror, un monstruo inspirado en Frankenstein y una estética retro, y obtienes Lisa Frankenstein. En teoría, se suponía que sería peculiar y refrescante, una combinación inusual que podría atraer tanto a jóvenes como a fanáticos del terror. En cambio, la película unió tonos desiguales y se desmoronó por las costuras. Dirigida por Zelda Williams y escrita por Diablo Cody, Lisa Frankenstein parecía destinada a entrar en el territorio de culto. El presupuesto de $30 millones no era astronómico, pero el marketing se centró mucho en los visuales neón, el humor camp y una promesa de originalidad. Desafortunadamente, el público no se interesó. La película se estrenó con críticas débiles, con críticos diciendo que se sentía como una broma interna, que nunca funcionó. Los chistes que pretendían ser atrevidos resultaron incómodos, y la historia de amor carecía de química. Aún peor, el público joven, el grupo demográfico objetivo, simplemente no asistió. El entusiasmo en TikTok apenas existía y los cines quedaron medio vacíos. El mercado internacional no ofreció ayuda y la película se apagó con menos de $12 millones a nivel mundial. Las pérdidas superaron los $25 millones una vez incluidos los costos de publicidad. En lugar de lanzar un nuevo favorito de culto, Lisa Frankenstein se convirtió en una advertencia. Los estudios a menudo esperan que la originalidad peculiar se convierta en la próxima gran tendencia, pero este demostró que la peculiaridad por sí sola no es suficiente. Necesitas una historia fuerte, personajes con los que se pueda identificar y un gancho más allá de la estética peculiar. En el abarrotado panorama de taquilla de 2024, Lisa Frankenstein quedó enterrada. Migración, Illumination suele ser a prueba de balas en la taquilla. Con éxitos como Mi villano favorito, Minions y La vida secreta de tus mascotas, el estudio ha dominado la fórmula del éxito familiar. Pero en 2024, Migración demostró que incluso los gigantes de la animación pueden tropezar cuando la historia no despega. La premisa parecía encantadora. Una familia de patos deja la seguridad de su estanque para explorar el mundo, encontrando aventuras, peligros y lecciones de vida en el camino. Con un presupuesto de $70 millones y una campaña de marketing desplegada en vallas publicitarias, menús infantiles y pasillos de juguetes, se suponía que la película se convertiría en una favorita de la familia. Pero en lugar de volar alto, Migration se tambaleó torpemente, lastrada por una trama débil y un humor mediocre. Los críticos no fueron duros, pero tampoco quedaron impresionados. Las reseñas lo llamaron agradable pero olvidable, careciendo de la energía alocada de las producciones pasadas de Illumination.
éxitos de taquilla. Las familias que esperaban otra comedia al estilo de Minions se quedaron con risas leves en el mejor de los casos. Ni siquiera el elenco de voces, lleno de talento reconocible, pudo elevar una historia que se sentía reciclada. Los resultados de taquilla reflejaron la apatía. Migration logró solo alrededor de $55 millones a nivel mundial, quedando muy por debajo de la rentabilidad una vez contabilizado el marketing. Eso se tradujo en pérdidas estimadas de $40 millones o más. En un año en el que las películas familiares ya luchaban contra la competencia del streaming, esta apenas hizo mella. Para Illumination, el golpe fue real. El estudio había construido su imperio sobre éxitos confiables, pero Migration demostró que no todas las aventuras de animales pueden capturar la imaginación del público. El mensaje de la película sobre salir de tu zona de confort podría haber sido dulce, pero el público decidió quedarse en casa. If, Amigos Imaginarios. Si hubo una película que gritaba ser un proyecto apasionado, fue If, de John Krasinski. Escrita, dirigida y producida por Krasinski, la película buscaba mezclar drama conmovedor con fantasía caprichosa, contando la historia de una niña que puede ver a los amigos imaginarios olvidados de todos. Con Ryan Reynolds encabezando el elenco, parecía un éxito de taquilla familiar en proceso. En cambio, se convirtió en uno de los mayores desastres financieros del año. El presupuesto era asombroso, supuestamente alrededor de $110 millones, mucho más alto que el típico cine de fantasía familiar. Los estudios apostaban a que Krasinski, recién salido de su éxito con Un lugar en silencio, podría ofrecer algo mágico. La campaña de marketing presentó If como una mezcla de viaje emocional, al estilo Pixar y comedia llena de estrellas. Pero cuando la película llegó a los cines, el público quedó desconcertado. El tono oscilaba de manera desigual entre el drama sentimental y la comedia disparatada, dejando insatisfechos tanto a niños como a adultos. Los críticos lo llamaron ambicioso pero desordenado, señalando que el núcleo emotivo se ahogaba en efectos especiales y demasiados personajes secundarios. Las redes sociales estaban igualmente divididas. Algunos elogiaron su creatividad, mientras que otros bromeaban diciendo que parecía 5 películas diferentes unidas. El verdadero golpe vino de la taquilla. If recaudó poco más de $60 millones en todo el mundo, lejos de ser suficiente para cubrir su enorme presupuesto y gastos de marketing. Las pérdidas superaron los $70 millones, convirtiéndola en una de las amortizaciones más feas de Paramount del año. Para Krasinski fue un recordatorio humillante de que incluso las ideas sinceras pueden colapsar bajo su propio peso. If quería hacer una historia sobre la maravilla de la infancia, pero terminó demostrando que la maravilla por sí sola no paga las cuentas. Gladiador 2. El regreso de Ridley Scott a una de sus películas más icónicas debería haber sido un evento cinematográfico. Gladiador, estrenada en el año 2000, fue un fenómeno cultural que arrasó en los Oscars e inspiró a innumerables imitadores. 2 décadas después, Gladiador 2 se suponía que sería el renacimiento triunfal, con un presupuesto masivo de $200 millones y la esperanza de recapturar la magia épica del original. En cambio, se convirtió en una de las decepciones de taquilla más desconcertantes de 2024. Desde el principio, la producción estuvo plagada de escepticismo. Los fanáticos se preguntaban si una secuela era siquiera necesaria, especialmente sin el máximo de Russell Crowe. El nuevo elenco, liderado por Paul Mescal, le dio credibilidad y los trailers prometían grandes secuencias de batalla y escenarios lujosos. Pero una vez que el público asistió, las grietas fueron imposibles de ignorar. La historia se sentía desconectada del original. El ritmo era lento y el núcleo emocional débil. Sin un protagonista fuerte para anclarla, el espectáculo se sintió vacío. Las críticas fueron mixtas, alabando los visuales pero cuestionando por qué existía la película en primer lugar. Las reacciones en las redes sociales fueron más duras, con memes que se burlaban de su seriedad exagerada y su diálogo torpe. En una era donde las épicas luchan por atraer multitudes, Gladiador 2 llegó como una reliquia, cara pero irrelevante. Los números de taquilla sellaron su destino. La película recaudó menos de $130 millones a nivel mundial, muy por debajo de la rentabilidad. Los analistas estimaron las pérdidas entre $90 y $100 millones, un golpe devastador para Paramount. Lo que se suponía iba a revivir una franquicia legendaria se convirtió en un costoso recordatorio de que no todos los clásicos necesitan una secuela. Gladiator 2 apuntó a la gloria, pero terminó siendo una advertencia. A veces, el pasado debería quedarse en el pasado. Arthur el Rey.
Una aventura conmovedora sobre un hombre, una carrera y un perro callejero. En teoría, Arthur the King debería haber sido una historia emotiva que el público no podría resistir. Protagonizada por Mark Wahlberg y basada en una historia real de carreras de resistencia, la película estaba destinada a canalizar la misma energía que complace al público como los dramas deportivos inspiradores. En cambio, tropezó desde el principio. Con un presupuesto cercano a $50 millones, no era escandalosamente cara, según los estándares de Hollywood, pero la campaña de marketing elevó las apuestas. Los estudios apostaron a que los fanáticos de los deportes y los amantes de los animales acudirían en masa a los cines. La realidad, la historia se sintió predecible, el drama forzado, y el elemento del perro, que debería haber sido el núcleo emocional, resultó manipulador en lugar de conmovedor. Los críticos ofrecieron asentimientos corteses por el esfuerzo, pero poco entusiasmo real. Mientras tanto, el público apenas lo notó. La película recaudó poco más de $20 millones a nivel mundial. Después de los recortes de marketing y distribución, las pérdidas se acumularon en aproximadamente $40 millones. El problema no era la ambición, era la autenticidad. Arthur el Rey intentó tocar las fibras del corazón, pero cada latido parecía diseñado, cada lágrima demasiado ensayada. Las historias inspiradoras resuenan cuando se sienten honestas. Aquí, el golpe emocional falló, dejando a los espectadores indiferentes. Arthur el Rey es un recordatorio de que lo edificante no equivale automáticamente a un imán de taquilla. Incluso con un perro leal y un protagonista decidido, el público necesita más que sentimiento vendido a precio completo. Sin eso, incluso el compañero más adorable no puede lograr una victoria. El apicultor. Jason Statham abriéndose paso a golpes a través de un enjambre de conspiraciones suena como el tipo de premisa de película de serie B que usualmente genera ganancias, bajas expectativas, mucha acción, atractivo global. Es el pan de cada día de Statham, pero en 2024 The Beekeeper demostró que incluso las estrellas de acción conocidas por su consistencia no pueden salvar una película que genera más zumbido en memes que en ventas de entradas. Respaldada por Amazon MGM, con un sorprendentemente elevado presupuesto de $90 millones, la película se apoyó en su llamativa premisa, Statham como un apicultor convertido en agente secreto de justicia, enfrentándose a corporaciones corruptas. El marketing la hizo parecer una mezcla de John Wick y activismo ambiental. ¿El problema? La ejecución fue demasiado tonta para tomarse en serio y demasiado seria para ser divertida de manera camp. El público se quedó en medio, sin saber si reír o gemir. Los críticos lo destrozaron por su trama débil y secuencias de acción genéricas. Sin embargo, las redes sociales se divirtieron mucho. Los memes sobre Statham vengando abejas se difundieron más rápido que la miel, pero la burla no vende entradas. Los números internacionales, que usualmente son la red de seguridad de Statham, no lograron generar suficientes ingresos. La película apenas alcanzó los $45 millones a nivel mundial y los analistas estiman pérdidas de $60 millones o más. The Beekeeper intentó convertir un argumento absurdo en un éxito de público. En cambio, demostró que incluso las leyendas de acción no pueden polinizar el éxito cuando la historia se siente vacía. A veces, no importa cuánto luches, la colmena simplemente no está zumbando. Roadhouse. Reiniciar un clásico de culto siempre es una apuesta, y la decisión de Amazon de rehacer el éxito de 1989 de Patrick Swayze, Roadhouse, fue una de las más audaces de 2024. Con Jake Gyllenhaal como protagonista y la estrella de UFC, Conor McGregor, haciendo su debut actoral, el proyecto fue promocionado como una versión moderna y cruda del original. Pero en lugar de revivir una leyenda, tropezó con uno de los errores de cálculo más costosos del año. El presupuesto se disparó más allá de $100 millones, una vez que se consideraron los retrasos en la producción, las regrabaciones y el intenso marketing. Amazon lo promovió agresivamente, esperando convertirlo en un éxito híbrido de cine y streaming, pero una vez que se estrenó, la respuesta fue brutal. Los críticos lo criticaron por ser torpe y sin alegría, careciendo del encanto desaliñado que hizo del original un éxito de culto. Los fanáticos de la versión de 1989 la rechazaron de inmediato, mientras que las nuevas audiencias vieron pocas razones para interesarse. Las redes sociales criticaron la actuación rígida de McGregor y los memes sobre Gyllenhaal, luciendo incómodo en un papel destinado a un luchador, no ayudaron. Peor aún, la asistencia a las salas fue pésima, con la película recaudando menos de $40 millones a nivel mundial. Combinado con los altos costos, las pérdidas estimadas superaron los $70 millones. Roadhouse 2024 quería ser dura, elegante y relevante. En cambio, resultó ser forzada.
Caro e innecesario. ¿La ironía? La película original Roadhouse tampoco fue un éxito de crítica, pero al menos tenía corazón. La nueva versión demostró que el rayo rara vez cae dos veces en el mismo lugar, especialmente cuando te esfuerzas demasiado por hacerlo suceder. Así que ahí lo tienes, 13 desastres cinematográficos más de 2024, cada uno demostrando que la bóveda de dinero de Hollywood puede quemarse más rápido que las palomitas en el puesto de concesiones. Desde secuelas fallidas hasta reinicios incómodos, estas bombas nos recuerdan que ninguna estrella, ninguna franquicia y ningún presupuesto son realmente a prueba de balas. ¿Cuál crees que merecía algo mejor? ¿Cuál fracaso disfrutaste en secreto? Deja tus pensamientos en los comentarios, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Después de todo, la próxima ronda de fallos épicos ya está en producción.